Amigos de YouTube, aquí estamos con una nueva entrega y antes de iniciar les quiero agradecer el tiempo que han dedicado a ver mis videos, a comentarlos y a quienes me han favorecido con su like y suscripción. Y como recordarán, este canal se trata de temas de política, economía y lucha de género. Así que en esta ocasión vamos a hablar de economía. Es imperativo entender los términos que siempre escuchamos, porque el enojo lleva a gran parte de la población a quejarse de lo poco que le alcanza el dinero, pero poco o nada les interesa comprender lo que ocurre en materia económica en el país. Entonces, tomando en cuenta que muchas personas consideran que los términos económicos son muy complejos o que la mayoría no tiene una formación académica compatible con la materia como para comprenderlos fácilmente, uno de los objetivos de este canal es explicar los temas económicos de manera sencilla, digerible. Así que hoy el tema es la inflación, con manzanitas, que por cierto es el tema de moda, de esas modas que no terminan, siempre lo están, es constante, siempre aparece en nuestras prioridades económicas porque sin que sea necesario escuchar las noticias o leer los periódicos o redes sociales, nuestro dinero está alcanzando para comprar menos. Es histórico hablar de la inflación. No es un tema que ocupa un periodo gubernamental porque, aunque es verdad que hay gobiernos mejores o peores, hay gobiernos que aplican acciones que ayudan a estabilizar la economía y otros como el actual que dicen poder bajar o subir los precios según sus deseos, como los de la gasolina, según ellos. Lo cierto es que en estos últimos meses no hemos dejado de sufrir las consecuencias de los incrementos en diferentes productos de consumo habitual, como son la gasolina, el limón, el aguacate, el gas, la luz. Y no se diga si queremos construir, porque como dirían popularmente, los materiales están por las nubes. Entremos en materia. La inflación es el crecimiento de los precios de la mayoría de los bienes y servicios y lo podemos medir siguiendo los precios de los productos que componen una canasta. La canasta es una muestra de productos que han sido seleccionados concienzudamente con base en estudios especializados que nos indican qué es lo que más se consume. Se selecciona una muestra porque sería imposible dar seguimiento a los precios de la totalidad de productos que existen en el país. Anteriormente, el Banco de México era el encargado de medir la inflación, pero desde el año 2011 es el INEGI quien se encarga de esta importante misión. Y como lo dije hace un momento, esto se hace dando seguimiento a los precios de una canasta de bienes y servicios, y para ello se han considerado 55 ciudades del país. Todos los estados tienen ciudades que entran en la muestra. No hay un solo estado que sea excluido. Esto es muy importante porque se tiene que captar la dinámica de los precios en todos lados, porque no es el mismo comportamiento en una ciudad grande respecto a una chica. Tampoco es la misma dinámica en una ciudad turística o industrial. Los hábitos de consumo cambian y el INEGI aplica una metodología muy especializada para determinar desde las ciudades que son parte de la muestra hasta los productos que serán objeto de estudio. La metodología puede ser consultada por internet. Es información pública. Y para los que piensan que el número que ven en las noticias cada mes o cada quincena no es real porque no refleja lo que ven en su bolsillo, pues les diré que se puede entender perfectamente esta sensación por la sencilla razón de que no todos consumimos lo mismo. No todos compramos los mismos productos, tampoco las mismas cantidades, ni en las mismas tiendas, y tampoco las mismas calidades. Así que, siendo la medición de la inflación un procedimiento muy especializado, pues no lo vamos a sentir igual. Y entonces se puede decir que cada quien tiene su propia inflación. El número que nos indica el porcentaje en el crecimiento de los precios se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. Este índice puede ser quincenal o mensual. Cuando hablamos de la inflación quincenal,
vamos a observar el porcentaje de variación en los precios de la quincena respecto a la inmediata anterior. Cuando hablamos de la inflación mensual, aplica igual. Es el porcentaje de variación en los precios de un mes respecto al mes inmediato anterior. Fíjense, amigos, que a lo largo de mi vida académica y profesional me he encontrado envuelta en debates de por qué la inflación es o no real. Y los argumentos que he escuchado van desde que el gobierno inventa cifras o hasta que el número que dieron en las noticias está muy lejos de lo que refleja mi cartera. El primer argumento, ese de que el gobierno inventa cifras, es más bien una afirmación visceral, que ciertamente refleja el enojo o frustración ante la actuación de algún gobierno o partido político en el poder, pero carece de sustento. Quien lo argumente tendría que primero entender todo el engranaje de lo que implica la medición de la inflación y también entender que los precios obedecen más a las condiciones del mercado que a un gobierno. Y tampoco se puede pasar por alto que el INEGI es un organismo autónomo. Y el otro argumento, ese de que el número que dieron en las noticias está muy lejos de lo que refleja mi cartera, es cierto. Es frecuente que ocurra por la razón que ya les dije, los hábitos de consumo. Pero también es porque una cosa es la inflación cada mes y otra el poder adquisitivo que ya hemos ido perdiendo, y aunque va de la mano, tenemos que observar esto. Para el mes de abril de este año 2020, la inflación mensual fue de 0.83, pero no hemos dejado de escuchar lo caro que está el súper, que vamos al mercado y los limones o el aguacate, entre otras cosas, tuvieron precios muy altos. Y muchos dirían que cómo es posible que solo hubo una inflación de 0.83. Pero resulta que en febrero fue de 0.63 y en enero de 0.86. Y si le vamos sumando, nos vamos a dar cuenta que poco a poco vamos pudiendo comprar menos. Nuestro salario ya no alcanza, se pierde el poder adquisitivo. Y si somos exigentes y nos vamos a más a detalle, en la página del INEGI se nos ofrece la opción de desplegar a nivel ciudad o según concepto de nuestro gasto, que podemos ver incluso la inflación en rubros como alimentos, vivienda y educación. Y en este sentido les explico lo siguiente. Inflación acumulada. No es otra cosa que la suma de las variaciones de cada mes a partir del inicio de cada año. Así que la inflación acumulada es la suma de la variación de los precios del mes de enero respecto a diciembre, febrero respecto a enero, marzo respecto a febrero, del mes de abril respecto a marzo y así sucesivamente. Hemos escuchado en las noticias sobre la inflación anual. Esta es la variación que han tenido los precios en un año. Cabe aclarar que no se refiere a la inflación de enero a diciembre estrictamente, siendo que este es el año en el calendario que conocemos. Y podemos pensar que es el único periodo que se toma de referencia para estos indicadores. Ocurre que siempre podemos tener el dato de la inflación anual porque el número comprende los 12 meses, pero desde cualquier punto en el calendario. Así entonces, la inflación anual de febrero de este año comprende la variación porcentual que tuvieron los precios de febrero 2020 a febrero del año 2021. Una información adicional e importante de conocer son dos indicadores en el sentido de la inflación. Seguramente, ¿alguna vez leyeron o escucharon en alguna nota periodística sobre la inflación subyacente y no subyacente? Y cuando no entendemos ni siquiera el término, se pierde el interés en el tema. Vamos a dejar de prestar atención. Después de todo, lo que queremos es que nuestro dinero alcance y no llegar al supermercado y encontrar esos productos que siempre consumimos más y más caros cada vez. La inflación subyacente no toma en cuenta los productos que suelen presentar grandes variaciones en sus precios, como son los productos agropecuarios, energéticos y tarifas gubernamentales. La inflación no subyacente es la que presenta variaciones más bruscas, porque aquí sí se incluyen esos productos que suelen ser más sensibles a los cambios en sus precios. Y es sencillo de explicar. Tan sencillo como comprender que los productos agropecuarios suben o bajan sus precios por razones como las temporadas de cosecha o buenos o malos temporales. Por cierto,
No siempre la variación indica crecimiento en los precios. También puede existir una disminución en la misma. Y aunque es algo que no suele ocurrir, debemos saber que también existe este fenómeno y se llama deflación. También debemos saber que los precios tienen una dinámica constante. No va a existir un momento en el tiempo en el que no veamos alguna variación en los indicadores. No va a pasar eso de que tengamos precios tan estables que la inflación sea igual a cero. El Índice Nacional de Precios al Consumidor da seguimiento a los precios de 299 diferentes tipos de productos, según se puede leer en la página del instituto. Imaginen que aún en el mejor panorama económico, la dinámica que estos pueden tener. Así que si escuchan algún gobernante, candidato, alguien que esté en puestos de elección política, decirles que no va a haber crecimiento en los precios, no les crean. Porque para empezar, tampoco tienen una varita mágica para lograrlo y tampoco su palabra o sus deseos son suficientes para evitar cualquier escalada en los precios. Ciertamente se pueden aplicar políticas encaminadas a una estabilidad o para frenar un crecimiento rápido, desordenado y peligroso de los precios. Pero hay muchos factores que no debemos dejar de tomar en cuenta. Por ejemplo, la demanda. Cuando esta crece, los precios lo van a hacer, sobre todo si no hay suficiente producción para satisfacer lo que la población está consumiendo. Cualquier producto o servicio que sea consumido en grandes proporciones va a tender a subir sus precios. Vamos a imaginar que necesitamos rentar un vehículo. Por alguna razón, son muchas personas las que están rentando vehículos, pero solamente existe un par de arrendadoras y estas no cuentan con suficientes unidades. Los precios van a subir. Otro factor que debemos considerar es el costo de producción. Los productores pueden enfrentarse a situaciones que provocan que sus costos sean mayores por las materias primas, los combustibles si es que los ocupan, incluso la mano de obra o hasta los impuestos. Si suben los costos de producción, las ganancias van a disminuir y los productores no estarán dispuestos a sacrificar sus ganancias. Y entonces el precio final del producto o servicio se incrementa para compensar el mayor costo de producción. Otro factor que puede influir directamente en el incremento de los precios es la especulación. Esta se trata de que los productores suponen que el mercado va a presentar ciertas condiciones especiales que terminan subiendo sus precios sin que exista una razón real. Hay muchas posibles condiciones especiales que serán tratadas en un video especial por lo amplio y complejo que pudiera resultar y no me quiero desviar del tema principal. Pero en este momento les menciono una. Suponer la escasez de algún producto. Por ejemplo, en el mercado del trigo. Se supone que la cosecha será mala, entonces el precio tiende a ser alto. Finalmente, esto obedece a una especulación porque en realidad no se tiene certeza sobre la cosecha que se tendrá. Otra razón por la que pueden subir los precios es por la cantidad de dinero circulante. Y esto obedece a la lógica que entre más dinero, más se gasta. Con mayor dinero provocamos una mayor demanda. Y como lo mencioné hace un momento, el crecimiento de la demanda va a provocar que los precios vayan creciendo. Otro factor y bastante polémico es el incremento salarial, porque se apuesta a tener salarios más altos. Pero si no se tiene una cultura de ahorro e inversión y contrario a esto se gasta todo lo que se tiene en mano, es muy seguro que los precios de los productos que más se compran van a subir. En este canal ya tenemos una entrega sobre el tema del salario mínimo. Aquí les está apareciendo el enlace para que le den un vistazo y también lo van a encontrar aquí abajo en la descripción de este video. El gobierno puede intervenir para disminuir las presiones inflacionarias, provocando una menor cantidad de dinero circulante a través del fomento al ahorro y no a la deuda, impulso a la inversión, poniendo límites a los monopolios. Pero no es el gobierno quien decide los precios, ayuda al control, pero no los establece, y mucho menos en una economía abierta en donde dependemos de otras naciones. Muchos de nuestros productos son vendidos a otras naciones, son exportados. Y si no los vendemos, si no nos demandan esa producción,
es menor la mano de obra requerida, son menos sueldos cobrados, menos dinero y mayor desempleo. También tenemos muchos productos que son importados, comprados a otros, y estos sirven para cubrir la demanda que como nación no logramos cubrir en su totalidad. Y ya vimos que si la producción es baja y la demanda grande, los precios crecen. Y no podemos dejar de depender de alguna manera de otras naciones, porque para producir, varias industrias requieren de materia prima que viene de otras naciones. Materia prima como pudiera ser el acero, que si escasea la producción de productos que lo necesitan, pues la producción va a disminuir y por supuesto que el precio de estos productos va a crecer. El fomento al consumo interno y el emprendimiento local ayuda en gran medida a tener una economía más fuerte, pero eso también es un tema cultural y no solo económico. Hasta este momento les he platicado del Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero también deben saber que existe otro indicador muy importante que también nos dice la inflación, pero visto desde el lado del productor, la inflación por el lado de la oferta. Este índice es el INPP, Índice Nacional de Precios al Productor. Es un indicador que menos gente conoce, no es de gran dominio público y aunque lo encontramos en la página del INEGI cada mes, se interesan solamente a quienes les sirve y quienes creen que no les sirve, pues ni un vistazo le echan. Pero es bastante interesante porque deben saber que el comportamiento del Índice Nacional de Precios Productor puede indicarnos el camino que va a seguir el de consumidor. Y es simple, porque las circunstancias que afecten a los productores va a ser reflejado en los consumidores, para bien y para mal. Pero de este otro interesante indicador les explicaré más adelante, en otra entrega, porque tiene su particular encanto y bien vale la pena. Por lo pronto, hasta aquí le dejamos y espero con el corazón que mi esfuerzo por hacerles llegar estos temas de una manera simplificada sea un buen aporte. Me despido, no sin antes pedirles que den like a este video, se suscriban y activen la campanita y también les invito a seguirme en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Hay que seguir cuidándose. Felicidades a quienes ya se encuentran vacunados contra el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID. Por favor, se los suplico, no bajen la guardia. Porque si bien la vacuna les va a proteger y les ayuda a no ponerse graves y no morir de esta enfermedad, sí pueden contagiar a sus familiares y a esos que todavía no se encuentran vacunados. Así que si ustedes se cuidan, nos cuidan a los demás. Perspectivas y realidades con temas de economía con manzanitas. Hasta la próxima.